quedarse este ratito después. Ay, bueno, gracias. Gracias por quedarse un ratito más después de la ceremonia de cantos. Eh, Antes de continuar, me gustaría, si no les molesta, que me acompañen en una pequeña plegaria a nuestro querido Swami para abordar los siguientes momentos. ¿Les parece? Señor, pongo en tus manos y a tus pies todo mi espíritu, mi historia y esta inteligencia y estos dones que me has brindado para que puedan ser reflejo de tu luz, para que puedan emanar tu dulzura y para que puedan dar testimonio de tu ternura. Que así sea, Sairam. Necesitaba yo también aquietar un poquito la mente, así como ustedes estaban recién en la ceremonia de cantos virtuales, acá de querido centro de Florida, que disciplinadamente lo vienen realizando desde hace ya 3 años, ¿este? Wow, mira que se va. Así como ustedes estaban en la ceremonia, yo estaba recién en el centro Saibaba de Uriarte, que me tocaba hoy estar ahí haciendo de anfitrión de la primera parte de la ceremonia. Ya había anunciado que no podía quedarme completo por esta actividad con ustedes. Así que fui, hice la apertura, canté, hice el primer canto a Ganella y me vine en bicicleta rapidísimo hasta casa, cosa de poder llegar a tiempo, así que necesitaba bajar un poquito, ¿viste? Bueno, decía gracias a todos. La vi a mi madre también hace un ratito por ahí que estaba conectada, así que hola madre. Y qué lindo, Seba, lo que contaste de... Ay, mirá, está mi hermano también. Madre y hermano. Em, Seba, me encantó eso que contaste de cómo nos conocimos. Había sido en el encuentro de jóvenes de San Lorenzo, ¿verdad? En el 2010. No, yo llamé, creo que el del 2009, pero no llegué a ir a ese. El 2009, el que se hizo en Nocancani. Ese Ah, ahí llamé va. para preguntar, pero finalmente no fui. Pero bueno, sí, después fuimos a El de ese San de Lorenzo. San Lorenzo, sí. Ajá. Y el de Nocancani, cuando llamaste, ¿habías hablado conmigo? Sí, Oh, estaba tu teléfono ahí. mira que... Bueno, si todavía estás acá, una muy mala impresión no debemos haber dado. No, no. Yo me acuerdo de vos en el campamento de San Lorenzo y pensaba, cuando ibas contando estas cosas recién, pensaba, wow, cómo van pasando los años y cuánto recorrido eh, de la mano de tantos hermanos queridos acá en la organización SAI y de tantos encuentros y de tantos viajes y de tantas experiencias de servicio y aprendizaje, que por ahí a veces cuando las tenemos naturalizadas en el día a día o durante el transcurrir de un tiempo, quizás no tomamos conciencia de la magnitud que eso impacta en nuestra vida, como cuando miramos para atrás y vemos que nunca no hemos estado rodeados de hermanos. Em, Recién, antes de venir para acá, cuando yo terminé de cantar el canto a Ganella, una de mis compañeras, ahí en el centro de Uriarte, cantó una canción que cuando empezó, yo no sabía que iba a cantar esa canción, y cuando empezó fue una flecha al pecho y tuvo que ver con esto de la historia, de poder mirar para atrás y decir, ¿cuánto tiempo llevamos ya transitando este camino y cuán cobijados hemos estado? ¿Sabes qué canción empezó a cantar esta mujer? Esa que decía, porque una mañana me trajiste el sol,
calmando mi frío y dolor. Te entrego toda mi vida y que se haga tu voluntad. Que sea en mí tu voluntad, que sea en mí tu voluntad, que sea en mí tu voluntad, oh Sai, que sea en mí tu voluntad. Y sé que mi madre está temblando un poquito internamente en este momento, porque esa canción había sonado en un momento preciso de su historia y de mi historia, que fue cuando yo di un paso muy grande eh, para acercarme a Swami. Y lo hice asustado, y lo hice convencido, y lo hice absolutamente enamorado. Como dijo Seba, mi vínculo con Swami comenzó desde niño, desde la panza de mi madre, que ellos conocieron a Swami cuando yo estaba em, gestándome. Y, y luego, bueno, Baba siempre estuvo en mi casa desde que tengo uso de razón. Siempre hubo un altar, siempre estuvo Ganesha, siempre estuvo Buda, siempre estuvo Baba, Jesús, María. Eh, Mi mamá luego nos dio catequesis a todos nosotros, entonces el diálogo espiritual, el contenido devocional siempre estuvo dando vuelta en casa. Y yo recuerdo que había una vez una, un almanaque dando vueltas en casa con una fotito de Baba que siempre me había llamado mucho la atención. Baba estaba con la mano así, como diciendo, y decía, ¿por qué temer si yo estoy aquí? Y a mí esa imagen de Swami con esas palabras me dieron mucha fuerza en mis primeros años de la adolescencia, pero yo todavía no había sentido un despertar devocional adentro de mi corazón, no había sentido la intensidad de ese llamado. Eso vino unos años después, en un encuentro que había estado el señor Yagadizan, que en ese momento era el coordinador mundial de jóvenes aquí en Argentina. Em, Cuando tenía unos 15 años, pero luego, cuando tenía yo 18 años, un día voy a un encuentro de jóvenes medio forzado, porque mi mamá nos había invitado a que vayamos, mi hermano Nahuel y yo, el que está ahí en la cámara. Y nos habíamos ido a Río Ceballos a un campamento que se hacía en carpa ahí en la casa de unos hermanos. Y, y yo de ese campamento volví con cierta vergüenza de mí mismo, porque había visto tanta luz en el rostro, en la mirada y en el accionar y en el hablar de los hermanos que habían ido a ese encuentro de jóvenes. Y yo cuando me vi en el espejo de su ser, me sentí de algún modo en falta. Y dije, yo también quiero brillar como lo hacen estas personas, como lo hacen estos jóvenes. Yo también quiero o me gustaría que mi mirada pueda irradiar algo de esa luz que tenían ellos, de tanto amor. Y entonces cuando volví de ese encuentro, empecé a ir a los cantos devocionales que se hacían en el Centro Sai Baba de San Francisco, que en ese momento ya no era más un centro grande y lleno de actividades, sino que era el living de mi casa, con una sola devota que se sentaba a hacer los cantos religiosamente todos los domingos, que era mi madre. Entonces, una, en una vuelta, pese a que era verano y yo estaba en la pileta con mis amigos, dije, no, yo voy a volver a casa porque yo quiero ir a agradecerle a Swami. Y Swami se merece que yo le pueda agradecer, aunque sea una vez por semana. Así que volví a mi casa a cantar con mi mamá. Un mes después, por esas cosas de la vida, y Swami cuando
te quiere agarrar como esta foto acá a mi lado. Un mes después, mi mamá, que en ese momento estaba en el comité regional de la zona centro, me cuenta que iban a haber elecciones para los nuevos cargos de la organización y, y me habían propuesto a mí para que sea coordinador de jóvenes. Yo no lo podía creer, no entendía nada. Digo, pero ¿cómo si yo, o sea, fui a uno más a un encuentro de jóvenes y recién hace 2 semanas que vengo a cantar a la ceremonia? ¿Cómo me van a proponer de jóvenes a mí? Si yo no sé nada, yo no sabía de la historia de Rama, no sabía de Krishna, no sabía de los libros de Baba, pese a que estaban en mi casa y etcétera. Y entonces digo, ¿cómo es que me convocan a mí? Y mi mamá me dice, no sé, te convocaron, ¿qué sentís? Y a mí se me abrió una puertita en el corazón y dije, ¿y si me llaman? ¿Y si hay algo que pueda yo, en lo que pueda servir? Vamos. Y entonces resultó que se hacía un encuentro, no me acuerdo en qué lugar de Córdoba, donde se juntaba toda la gente de la organización y venía para eh, coordinar un poco toda esa temática de la renovación de los cargos y todo eso. Venía el hermano John Benner de Centroamérica. ¿Se acuerdan de John? Eh, Sí, sí. yo no Un gran sabía quién era. hermano, escribió libros, de Claro, sí, todo, sí, digamos, sí. una eminencia para todos nosotros que nos ha acompañado muchísimo y de quien hemos aprendido muchísimo. Eh, John Boehner entonces, yo no sabía quién era, pero me hablaban de él como una persona muy importante y me mandan a una reunión con John Boehner. O sea, yo tenía 18 años, yo recién empezaba a participar en algo formal, si querés, de la organización SAI y me mandan a una reunión con John Boehner. Eh, yo no lo podía creer. Entonces John me dice, bueno, hermano Rafael, veo que aquí estás. Como hablaba John, habla. Entonces yo le cuento todo esto, esta verdad mía a John, y John, sin embargo, ve algo ahí como que le llama la atención y me dice, bueno, pero ¿vos estás dispuesto a que Swami te guíe en esta tarea? ¿Estás dispuesto a entregar tu corazón, tu tiempo y tu energía para que Swami abra los caminos que tenga que abrir? Y yo le digo, sí, estoy dispuesto. Y cuando termina esa reunión, se hace una ceremonia de cantos y el primer canto que empieza a sonar ese día era este que les acabo de mencionar. Y mi mamá, cuando escuchó ese canto, porque una mañana me trajiste el sol, que se haga en mí tu voluntad, mi mamá se larga a llorar ahí en esa reunión. Y entonces salimos los dos ya de esa reunión abrazados, sintiendo que esa había sido la confirmación, que se haga en mí tu voluntad. Y bueno, efectivamente ahí quedé como coordinador de jóvenes de la región centro. Yo tenía, esto fue creo que en el año 2002, 2003 o algo así. Em, y quería contar esto porque después, un poquito más adelante, vamos a encontrar un guiño del Señor que está relacionado. Porque como también me enseñaron muchos de ustedes, eh, Swami no da puntada sin hilo, ¿no? Pasó el tiempo, yo seguí coordinando jóvenes. eh, y un día empieza a resonar en mí un anhelo de ir a India, que ya se venía gestando hacía mucho tiempo, de verlos a mis padres, cuando habían ido a India ellos cuando que yo era niño, y yo veía el brillo de sus ojos cuando llegaron y contaban las experiencias, y también anhelaba poder sentir un amor de tal magnitud como veía que estaban sintiendo. Entonces cuando tenía 19, 20 años, un día
me entró a mí una inquietud que se me transformó en una congoja un poco grande, de una pregunta hipotética que me hacía y no sabía cómo responder esa pregunta. Fíjate cuál era la pregunta. Yo pensaba, si un día tuviera la plata, ¿qué hago? ¿Me compro un saxofón, que era lo que yo estaba estudiando, o me voy a India a ver la baba? Y como no tenía el dinero, yo pensaba que era una pregunta que nunca iba a aparecer en mi vida, una, una posibilidad, digamos, pero sin embargo, un día apareció la posibilidad. Eh, y algún amigo mío se me reía porque me decía, mientras vos me hacías esa pregunta, yo sabía por dentro que el Señor te iba a dar las dos cosas. Y así fue, primero llegó el saxo, de manera milagrosa, como ustedes saben, y inmediatamente antes de que pague la primera cuota del saxo, apareció la posibilidad de viajar a India. Eh, no económica, sino de convocatoria. Iba a ser el cumpleaños número 80 de Baba y se estaba formando una orquesta sinfónica con músicos de todo el mundo. Y me llega un mail diciendo que se abrió una convocatoria para los músicos que quisieran participar de esa orquesta. A mí me llama la atención, imprimo ese mail, no sé bien por qué, y cuando llego a casa le cuento a mi madre de ese correo, y mi mamá siente en ese momento algo que yo no había sentido, y me dice, Rafael, ¿te das cuenta? Baba te está llamando a India. ¿Y cómo? Le digo yo, y de repente empiezo a sentir un mar que se me abre adentro mío y me empieza a inundar, y digo, ay, sí, me está llamando. Y entonces mi mamá me dice, ¿te vas a India? Y yo le digo, sí, me voy a India. Y ese fue el comienzo del viaje, que iba a ser un año, casi un año y medio después. Eh, pero ahí yo ya mandé mi confirmación de que quería participar en la orquesta. eh, y luego fue un año y un poquito más de toda la logística para el viaje y de preparar la música y de ahorrar y de todo eso, ¿no? Eh, Cuestión que cuando llego a India y estoy ahí en mis primeros días de transitar por el ashram, de ir al darshan a verlo a Baba y de atravesar esa experiencia que ya hemos escuchado de tantos hermanos, de que quizás los primeros días no podíamos conectar con el Baba que veíamos con estos ojos físicos, después de haberlo sentido tanto tiempo adentro, ¿no? Y entonces eso se empezaba a transformar en una angustia, decir, pero ¿cómo? Mirá, me viajé, me vine hasta el otro lado del planeta para verte y estás acá y me pasás enfrente y no se me mueve un pelo. ¿Dónde está todo ese amor que yo sentía? Y sin embargo, viste que va preparando para dar en la tecla en el momento justo, ¿no? Y ese momento justo para mí llegó el día de mi cumpleaños allá en India, cuando le escribo una carta a Swami poniendo todo mi corazón en ella y Swami la recibe y me mira y me agarra la carta así. Y entonces ahí yo finalmente logro conectar y me derramo en lágrimas durante horas ahí en el mandir. Eh, y entonces estoy transitando esos días ahí en India y ¿quién me recibe un día? John Bennett. De vuelta, el mismo señor que me había visto unos años antes eh, en una reunión a un jovencito Rafael que no sabía de nada, pero estaba convencido de un amor. No sabía, pero estaba convencido de que amaba. Qué lindo. Entonces me lo cuento a John Benner, y John Benner, me acuerdo que nos pusimos a charlar y, me dijo algo que me quedó muy, muy grabado hasta el día de hoy. Me dijo, ¿quiénes son, Rafael, los devotos de Baba? ¿Quiénes son los devotos de Baba?
¿quiénes son los destacados? ¿Quién sería un predilecto devoto de Baba? ¿Serán los que cantan más mantras? ¿Serán los que comen más viruti? ¿Serán los que le dan más vueltas a la estatua de Ganesha cada mañana ahí en Prayanti? ¿Serán los que se tiran al suelo en alabanzas suntuosas y rituales? ¿Serán los que renuncian a todas sus cosas y se visten con túnicas de cierto color y se dejan crecer el pelo, se rapan la cabeza? ¿Serán esos los devotos del Señor? ¿Ese será el signo de la devoción al Señor? Me decía John. Yo lo miraba escuchando, tratando de entender a dónde iba. Y de repente me dice, los devotos de Baba son los que practican el mensaje de Baba. ¿Y el mensaje de Baba cuál son? ¿Cuál es el mensaje de Baba, Rafael? Me dice. Y yo lo miro y me quedo así como, sin animarme a responder. Y me dice John, el mensaje de Baba son los valores humanos. Dice, si ponemos en práctica los valores humanos en nuestra vida, ahí vamos a sentir a Baba cerca de nuestro corazón. Y a mí se me inundó el pecho de tal manera en esos días que yo por ahí atravesaba un poco de confusión, encima que había llegado a India, que no me podía conectar mucho con Baba y veía toda clase de gente que hacía rituales distintos y yo quería copiarme, porque a lo mejor me funcionaba si hacía lo que otros hacían. Pero no, resulta que el Señor tiene como un camino particular para conectarse con cada uno. Y en ese momento entonces John me dijo que confíe en mi propia espiritualidad, que confíe en la manera en la que yo sentía acercarme al Señor, en la que yo sentía que el Señor eh, se hacía mi amigo adentro del corazón. Y entonces unos días después, John me comenta que su señora esposa, no me acuerdo en este momento cómo se llamaba, eh, estaba con una dificultad en su cadera y no podía caminar, no podía mucho menos bajar las escaleras del edificio donde ellos vivían ahí en Prayanti. Y entonces con otro hermano nos ofrecimos a ir todos los días, a la mañana y a la tarde, a bajar, Rosita se llamaba, a bajar a Rosita, entre dos personas le hacíamos sillita de oro y la bajábamos a Rosita unos 4 o 5 pisos por escalera para que ella pueda ir al darshan. Eh, y ese Seba lo hicimos durante un par de semanas, me acuerdo. Mira, recién ahora conecto de que Rosita estaba bastante mayor en ese momento y yo ahora trabajo con los geriátricos y todo eso. Nunca había hecho esa conexión. Cuestión que John nos agradecía, Rosita también, era un momento muy, muy lindo, nos divertíamos ahí mientras bajábamos y subíamos la escalera. Y quiso el destino que un par de semanas después llegaran el momento de los conciertos estos que yo había ido a participar en Prayanti. Por un lado, el concierto de la Sai Symphony, la Orquesta Sinfónica Internacional. Por otro lado, el concierto del Sai Choir, el coro internacional de Sai, del que también formé parte. Y luego, un poquito más adelante, el concierto del coro de Navidad, que se había formado ahí como todos los años en Prayanti. Yo tuve la oportunidad de participar en esos 3 conciertos y en esos 3 de tocar el saxo y cantar para Swami. Cuando finalmente estuve ahí con mi instrumento frente a Baba, quizás a unos 3 metros de distancia, yo no podía creer el recorrido que me había llevado hasta ahí y tener ese instrumento que yo soplaba y tocaba para hacer música, y a la vez me sentía yo un instrumento en las manos de Swami, habiendo llegado hasta ahí y haciendo lo que tenía que hacer, y poniendo a su vez, como este niño aquí de la foto, poniendo a su vez
toda mi energía en entregarme al Señor y que sea en mí su voluntad. Em, entonces, cuando me encuentro tocando a la baba, siento que no soy yo el que toco. Siento que no, me pasa como una de las primeras veces de mi vida de sentir que no era yo el que tocaba, no era yo el que cantaba. Sentía que yo también era un instrumento. Y fue una de las primeras veces que tuve esa sensación tan vívida, eh, y sentir que la música que estaba cantando o tocando salía mejor de lo que yo podía hacerlo cuando practicaba. Y decía, ¿cómo es esto posible? ¿Cómo es posible de que me salga tanto mejor ahora en este momento de concierto cuando antes me costaba un montón? Eh, y entonces, al terminar esos conciertos, tuvimos la oportunidad de acercarnos a Baba y compartir con él algunos momentos y conversar. Ahí tengo mi primer encuentro con él, como de poder hablar y de poder tocarlo y de poder tocarle los pies o de poder agarrarlo de la mano. Eh, Mira, te voy a mostrar alguna foto. Dame un segundito. ¿Se ve esa foto ahí? Sí, esa la tenés en tu Facebook también, ¿no? Esa es alguna de las que está en mi Facebook, sí. Ahí no sé si se les amplió ahí un poquito. Eh, Eso es después del concierto, por ejemplo, que estaba ahí en el medio y todos los músicos alrededor con los instrumentos, todos muertos de amor. Eh, y ahí yo tuve algunos atrevimientos que algunos quizás los escucharon, de que le toqué los pies, lo tomé, le toqué el hombro, estuve de las manos con él, y en un momento incluso me quedé parado detrás de él, detrás de su sillita, y sin pedir permiso, y en un acto mu- de mucha rebeldía, digamos, o de saltarse los protocolos, le acaricié el pelo a Baba, ¿no? Como esa canción que decía, tu pelo enrulado, señor sol naranja. Y bueno, yo le hice unas caricias así en los rulos del pelo, eh, mientras estaba ahí. Y bueno, entonces, la verdad que fueron momentos muy, muy emocionantes y muy hermosos esos de compartir, finalmente, ¿no? Luego de toda la travesía, ese estar tan cerquita de él y sentirse tan lleno de su presencia. Me acuerdo justo cuando estábamos con estos músicos acá, que uno de los coordinadores de todo el concierto se acerca con su esposa ahí frente a Swami, eh, y le piden su bendición porque al día siguiente tenían que viajar. Y, y entonces Baba les dice dónde era su casa. Entonces ellos le dicen, Baba, en Italia, tenemos que volver para Italia. Y muy al estilo Swami, los mira y les dice, I am your home. Yo soy su hogar. Eh, y eso lo sentí que me caló muy profundo dentro mío. De que cuando decimos, tú eres mi refugio, Señor, le estamos también dando ese lugar de reconocer que Él es nuestro hogar. Que no importa dónde nos lleven las circunstancias, hay un lugar adentro nuestro en el que moramos juntos, en el que
en el que nos arrodillamos ante ese amor y, y esa es la raíz de quienes somos. Esa es la raíz de los que estamos acá. Em, Vuelvo un poquito con esta experiencia que les dije de, de que cuando tocaba el saxo para Swami sentía que tocaba mejor de lo que me salía antes. Entonces, en los contactos que hago ahí tocando adentro de la orquesta, resulta que estaban los profesores de música de las orquestas de los estudiantes de Swami, que trabajan ahí en las escuelas secundarias y en la universidad, en lo que en ese momento era el Sri Satya Sai Institute of Higher Learning. Eh, y entonces me llevan y me convocan para que le vaya a dar clases a esos estudiantes. Imagínate, yo tenía 21 años recién cumplidos y me mandan a darle clases de saxo a A los estudiantes estudiantes de Baba encima, a los que estudiantes nosotros de los Baba tenemos así, a en los Museo estudiantes de de Baba Cera. en la universidad. Claro. Me mandan a darle clases ahí. Yo no podía entenderlo, no me entraba en la cabeza, todavía hoy no me entra en la cabeza. Eh, pero bueno, ahí me mandó. eh, y para mi sorpresa, cuando llego a trabajar con estos muchachos, que teníamos todos más o menos la misma edad, o ellos eran un poquito más grandes por ahí, cuando llego a trabajar con ellos, para mi sorpresa, estaban bastante principiantes, digamos, con la cuestión del saxo y con lo que tenían que tocar para conciertos que por ahí los tenían dentro de una semana. Y me dice, bueno, esta es la partitura que tenemos que tocar, esto es lo que vamos a tocar con la banda, y me mostraban. Y yo decía, bueno, no parece muy difícil, a ver, vamos a ver. Y cuando los escuchaba, yo me agarraba la cabeza y digo, les falta un montón, ¿cómo van a hacer? ¿Viste? Entonces, bueno, yo me organicé un poco docentemente la cabeza y digo, bueno, necesitamos hacer este trabajo primero, entonces me puse con ellos a practicar algunas cuestiones de técnica y de base como para poder abordar lo que tenían que tocar. Y iba funcionando, logramos ahí unas mejoras interesantes, pero de repente el concierto que tenían que tocar ellos era, no sé, faltaban 4 días y los chicos estaban bastante verdes. Cuando se juntaban a practicar con toda la orquesta, como que no se ensamblaba la cuestión. Unos días después, entonces llega el momento del concierto y cuando yo voy ahí al Mandir y se presentan los estudiantes ahí ante la millonada de personas que había y tocan las músicas que habíamos estado ensayando, salen de maravilla, así de principio a final, todas excelente, todas sin ningún pifie, sin ningún error. Los chicos del saxo estaban ahí todos súper concentrados, todas las melodías bárbaras, ningún defecto, todo perfecto. Yo no podía entender, digo, pero si yo los escuché anteanoche y estaban a kilómetros de esto. ¿Qué? Entonces me acerco para conversar luego con el director de la orquesta. ¿Qué le digo? Pero, ¿qué pasó? Le digo, escuché el concierto, salió maravilloso, le digo, pero en el ensayo de la otra noche no pasaba esto. ¿Cómo fue posible? Y me dice, no sé, Baba siempre hace lo mismo. Me dice, Baba siempre nos hace lo mismo. Dice, se ve que A nosotros a veces nos pasa con las actividades, pero bueno, no vamos a contar el backstage. me dice, me dice, Baba siempre nos hace lo mismo. A mí me parece que él no quiere que sus estudiantes queden mal ante el mundo. Entonces, el día del concierto ahí, en ese momento, nosotros nos entregamos, nosotros practicamos y posta, les digo, nos quedábamos ensayando a veces hasta las 3 de la mañana con los estudiantes de Baba. Después me tenían que acompañar ellos para que me dejen entrar de vuelta al ashram, porque si no los Sebas no te dejan entrar después de determinada hora. Entonces, hasta las 3:30 de la mañana yo me acostaba a las 4, a las 5 me levantaba para ir al darshan. O sea, ensayábamos mucho. Y eso me decían, nosotros trabajamos, ensayamos, practicamos, hacemos todo lo que podemos y después los resultados son del Señor, me dice. Y ese día, ahí en el concierto, Baba le tocaba con la varita a cada uno y hacía que todo sonara de maravilla y que todo el mundo, como nos ha pasado, que los veíamos a los estudiantes y decíamos, son ángeles estos tipos.
¿Cómo hacen para hacer todo lo que hacen y todo lo hacen bien? Porque los hemos visto bailar, los hemos visto actuar, los hemos visto cantar, los hemos visto ejecutar instrumentos, los hemos visto hacer piruetas y todas millones de cosas y todo pareciera que siempre lo hacen perfecto. Y yo te cuento un poquito ahora lo que pasaba detrás, de que renegaban un montón y que sin embargo en el momento de hacer la exhibición, en el momento de compartir, en el momento de presentar la ofrenda, Swami daba el toque distintivo. Y entonces, cuando a mí me toca participar en el concierto de Navidad, los estudiantes estos me vienen a saludar previamente y me vienen a desear suerte. Bueno, profe Rafa, me decían, Mr. Rafael, bueno, te deseamos suerte, que puedas sentir el amor de Swami mientras tocas, que te pueda salir todo bien, que no tengas problema con el instrumento, bueno, todo bárbaro. Entonces, empezamos a tocar en el concierto, sale todo muy lindo, gracias a Dios, todo hermoso. Baba me miraba mucho en el momento del concierto. Y cuando termina el concierto este, que empiezan a sonar los Vayans, Baba me llama en un momento, Baba me mira, así entre la millonada de gente que había, entre los 1000 personas más o menos que éramos el coro, más toda la gente que estaba ahí celebrando la Navidad. Baba, que estaba delante mío, a unos 3 metros más o menos, me mira y me llama, me dice que me acerque hacia donde estaba él. Entonces yo me acerco totalmente confundido y choqueado por la situación, y Baba me regala un bastoncito como estos, un bastoncito de este tipo, estos navideños, em, y, y me lo da en la mano y me dice que me vuelva a sentar. Entonces yo me vuelvo a sentar y me llama, y no sé, no entiendo cómo era esto que me acababa de regalar, va un caramelo, y me lo guardo en el bolsillo y me quedo ahí como contento y eufórico de que me había llamado Baba, y unos minutos después, para mi sorpresa, Baba me vuelve a llamar. Entonces yo ahí me levanto, voy, me acerco donde está él y tengo una entrevista personal con Swami, absolutamente pública, no privada en el cuartito de entrevistas como a muchos les ha pasado, sino que era absolutamente pública, ahí en el medio de todos, ante todo ese gentío. Baba me llama y me tuvo como 5 o 7 minutos hablando con él de un montón de cosas, eh, y en el medio de todo eso me materializa un medallón que muchos lo habrán visto, lo llevo siempre, siempre colgado, es este acá. Ahora les muestro una foto para que lo puedan ver en detalle. Em, ¿Se ve ahí? Ese es el medallón Sí, que me materializa Baba en esa tarde de Navidad del año 2005. Y hablamos un montón sobre el significado de este medallón y sobre otras cosas. Y fue una charla larga con un montón de contenido que meritaría para otro satsang. Eh, pero bueno, fue un encuentro muy amistoso ese que tuvimos con Baba en ese momento. Y yo sentía realmente que me encontraba con un amigo, con un viejo amigo. Que estaba cara a cara charlando con mi mejor amigo de toda la vida. Ese nivel de camaradería, ese nivel de cercanía, ese nivel de complicidad, ese nivel de picardía incluso, de risas. Este, y casualmente anoche, mientras estaba revisando algunas de estas fotos, tratando de revivir algunas memorias, mirá lo que me encuentro eh, en esta siguiente foto que les comparto.
ahí es un ángulo de lo que estaba sucediendo en ese momento. Está Baba sentado en su sillita, yo arrodillado frente a él mientras estábamos conversando. Al lado está el estudiante, que era como su asistente en ese día, y que me repetía en voz alta lo que Baba decía, porque Baba me hablaba muy bajito, con muy poco volumen. Pensemos que ya tenía 80 años ahí él. Entonces yo por ahí con todo el... Porque alrededor seguían los Vayans a todo vigor, digamos. Entonces, por ahí me costaba escuchar eh, lo que Baba me decía. Entonces, este muchachito que está ahí al lado me iba repitiendo en voz más alta. Y fíjate, ahí yo me estoy riendo, el otro se está riendo, la gente alrededor estaba todo en una fiesta, todo el mundo se reía. Eh, y anoche hice un poquito de zoom en la foto, no sé si se llega a ver ahí, entre mis manos y la mano de Swami que tiene el medallón este anterior. Entre mis manos y la mano de Swami está la cara de un señor, no sé si se dan cuenta quién es, John No. Benner. John Benner, nuevamente. Ah, Y entonces, anoche cuando lo vi, yo no me acordaba que John estaba en ese día ahí, esa Navidad. Ahí estaba John Benner. Y a mí me dio tanta ternura anoche cuando lo descubrí en esa foto. Seguramente ya lo había visto antes, pero no, como que no lo tenía en la conciencia. Ahí estaba John Benner varios años después, viendo a aquel muchachito que él había entrevistado, eh, habiendo hecho un recorrido, habiéndolo aconsejado a ese muchachito eh, acerca de que lo importante era practicar el mensaje de Swami y ponerlo en acción en la vida diaria. Y a este muchachito a quien él le había dicho que confíe en su propia espiritualidad, que confíe en su manera de acercarse al Señor, que era única para cada persona. Y ahí estaba Baba, así lo quiso, ¿no? Que llamarme ese día, tener toda esa entrevista conmigo, materializarme ese medallón, y John ahí al lado, siendo testigo de todo eso, y después hay otro par de fotos más donde se lo ve riéndose a carcajadas. Y al lado de John, ¿saben? Que en esta foto no se aprecia, pero ahí a un costadito de John estaba también Daniel Recaborde, acá de Buenos Aires, con quien después más adelante tendría otro vínculo, digamos, y nos conoceríamos en el marco de la Escuela Gandhi y el Instituto Satya Sai de Educación en Valores Humanos. Eh, pero bueno, ahí estaban los dos riéndose y amando que un muchacho de Argentina, de Latinoamérica, un jovencito, tuviera esa dicha de poder estar tan a lo amigos con Swami. De igual, esa, Rafa, digo yo, ¿no? Evidentemente un vínculo te une con John Benner de muchas vidas. No sé si fue un gurú pero, tuyo en alguna pero- vida, porque es muy raro estos juegos, ¿viste? Son muy raros, algo hay que hacer una regresión con Swami, o mirá, que te lo diga probablemente, qué sé yo. Swami, porque algo raro hay ahí, me La parece. verdad que, la verdad que Seguramente. hace muchos años que no lo veo a John, que no hablo con él, no sé qué será. Asumo que sigue vivo, no me enteré que haya fallecido. No sé si alguien sabe de los presentes. No, no sabemos. Bueno, pero hace mucho tiempo que no sé de él y bueno, si en algún lugar su alma o su inconsciente está escuchando, ahí está. Gracias Lili por darnos el dato. Em, me reiría mucho con él de todos estos juegos, que por supuesto ya nos emocionan y nos conmueven, pero no nos sorprenden del todo porque ya conocemos a
una devota amiga acá en Uriarte, este baba es más grande que Dios, dice. Y mira, con esta foto que les estoy mostrando acá, que es de ese mismo día de la Navidad, posterior a la materialización del medallón, em, me viene el recuerdo de algo que yo había soñado y anhelado profundamente un tiempo antes, unos 2 años antes de ese momento, que jamás me imaginé que se iba a cumplir de esa manera, digamos. Cuando había surgido el tema del viaje a India, con esto de la orquesta, yo me reentusiasmé y sentía mucha fe de que iba a estar ahí en algún momento, de que iba a llegar a India, de que estos ojos iban a poder posarse sobre la figura de Swami. Pero la verdad que me costaba creerlo, porque no lo veía posible dentro de la lógica, dentro de la posibilidad económica, dentro de los tiempos, dentro de... No sé, se me hacía tan imposible. Y me acuerdo un día que volvía caminando a casa, tipo 3 de la mañana, curiosamente, luego de ensayar, curiosamente. Mi vida a menudo transcurre entre ensayos y ensayos. Eh, Me acuerdo un día que volvía caminando solo para casa, después de ensayar, y, y venía pensando en esto del viaje y en Baba y pidiéndole, Swami, ¿cómo va a ser posible todo esto? ¿Cómo es que va a suceder todo esto, Señor? Y de repente, tras un silencio, se me dibujó, y esto me cuesta un poquito describirlo, se me dibujó con mucha claridad en el pensamiento una música. La escuché, digamos. Yo a esta altura del campeonato he compuesto o he inventado muchas melodías o músicas para las cuales por ahí aparece un poco la inspiración, pero también es un ejercicio mental, ¿no? De composición, de conocer y manipular los elementos del lenguaje musical y etcétera. Pero esa vez no fue así. Esa vez me apareció resuelta, ya como la imagen completa de una música. Y la escuché en mi imaginación y me apuré. Empecé a caminar más rápido para llegar a casa y poder anotarla y poder agarrar un instrumento para, para terminar de sacarla bien, de traducir eso que estaba escuchando a notas musicales y acordes y demás. Y entonces cuando llego a casa, rápidamente, todavía lo tenía en la cabeza y lo escribo en un pentagrama y a medida que lo voy escribiendo, voy escuchando también la letra. Y esto para mí también fue rarísimo, porque siempre hacer las letras de las canciones siempre me costó muchísimo. Siempre hice la música con relativa sencillez y las letras después me tomaba un trabajo muy arduo poder hacerlas. Y en esa ocasión, mientras iba escribiendo la partitura de lo que estaba escuchando en mi cabeza, iba escuchando la letra. Entonces, no, casi como hacía Mozart, iba escribiendo directamente así con lapicera la música y la letra. Y cuando terminé, me quedé mirando la hoja, temblando, porque me daba cuenta de lo que acababa de suceder, y no me animaba, o me daba un poco de conmoción tocarlo, ¿no? Poder hacer como me dijo un hermano Sai el otro día, que se manifieste lo latente. Entonces me animo y agarro la guitarra y por primera vez aquella noche se manifestó en sonido esto que estaba latente. Y si me permite, me gustaría cantarles esa canción
de aquella noche. ¿Te parece? Sí, sí. Sí. Déjame estar a tus pies, abrazándote, oh amado Señor, no abandonaré mi fe, allí voy a estar. Déjame estar a tus pies, abrazándote, oh amado Señor, no abandonaré mi fe, allí voy a estar. Puesto en mi corazón, me has hecho sentir un canto de amor que ahora colma mi ser. Sai Baba, guíame, lléname de luz. 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 Sai Baba, guíame, lléname de luz, lléname de luz. Déjame estar a tus pies, abrazándote, oh amado Señor, no abandonaré mi fe, allí voy a estar. Bravo, hermoso, hermoso, hermoso. Creo que, bueno, resume muchos momentos que uno pasa, ¿no? Que sobre todo, esto lo digo a título personal, ¿no? No digo que necesariamente sea tu experiencia, pero pasa que, digamos, cuando uno pide esa guía, ¿no? Con tanta fuerza, cuando hay situaciones que uno no sabe qué hacer, no sé, lo sentí como que tu propio ser le estaba pidiendo a Baba, guíame, guíame. Lindísimo. Así que, ¿y esto cuándo fue? ¿Fue acá en Buenos Aires que escribiste esto o en... No, esto fue en San Francisco. Debe haber sido algo así como septiembre del año 2004 o algo así. Hace mucho tiempo. Sí. Hace mucho tiempo. Este, Pero digamos, bueno, sí, yo decime. hasta el día de hoy me pasa que por ahí recuerdo esta canción
que tiene cierto toque blusero, eh, de la música que yo escuchaba y ensayaba por esas épocas. Em, pero cuando después pude estar, como acá en esta foto o en esta que le mostraba anteriormente, cuando después pude estar ahí, mira esta incluso. Cuando después pude estar cara a cara con mi amigo, em, a quien yo cariñosamente y respetuosamente y, y también devotamente le digo mi señor. Pero cuando yo le digo mi señor, en esa reverencia yo no dejo de sentirlo mi amigo. Eh, entonces, cuando pude estar ahí cara a cara con mi amigo, recordando que más de un año antes yo había estado pidiéndole a gritos con esta canción, déjame estar a tus pies abrazándote, no voy a abandonar mi fe, allí voy a estar, allí voy a estar. ¿No? Y yo no siento que sea como esto que a veces se dice, ¿no? De que, bueno, lo que uno se propone lo consigue. O lo que uno quiere, el universo conspira para dártelo. No creo que tenga que ver con eso, sino que para mí es la confirmación. Ay, perdón. Había, había dejado la imagen. Em, para mí es la confirmación de que el anhelo era tan real. De que el clamor del alma por, por volver a beber de ese manantial divino era tan intenso, tan intenso. Como esa canción que decía que así como el ciervo que busca por las aguas, así Señor clama mi alma por ti. Y yo no experimenté nunca en mi vida algo como el clamor del alma por lo divino. No experimenté nunca algo así, así de fuerte, así de transformador, así de radiante. Por supuesto que uno conoce la felicidad y el amor y la plenitud en muchos aspectos de su vida, ¿no? Eh, pero, ¿qué, qué puede haber que se asome a, a la experiencia del río que se funde con el mar, ¿no? Eh, yo siempre no, desde hace algunos años me cayó la ficha y lo sigo sosteniendo. Y cada vez que lo recuerdo o lo puedo decir cuando estoy atravesando un momento como este de ahora, eh, lo siento muy convencido y lo siento muy necesario y muy deseable. eh, que yo siento que quizás el objeto o la cosa material más preciada que yo tenga en mi vida, quizás sea el medallón este, ¿no? Por una cuestión de un apego simbólico
con la experiencia vivida con Swami, ¿no? Eh, no sé, si un día tuviera que dejar todas mis pertenencias y quedarme con una sola cosa, creo que lo único que agarraría sería el medallón, ¿no? Eh, pero eso es algo material. ¿Y qué es lo no material más preciado que yo tengo? ¿Qué es lo más valioso que yo siento que tengo en mi vida? Y que también, aprovechando que está, quiero hacer el reconocimiento, digamos. Esto es algo que yo aprendí de mis padres, de mi mamá y de mi papá, que no sé cómo lo hicieron, pero lo lograron. Y es que me enseñaron a amar a Dios, ¿no? Entonces, este clamor del alma humana por lo divino es para mí lo más preciado de mi vida. Y entonces, las oportunidades que tengo de conectar con eso, las oportunidades que tengo de traducir eso en una acción, en una reverencia, en un servicio, en un gesto, en una ayuda, en un apretón de manos, en una canción, en un satsang. Las oportunidades que tengo de conectar con eso, a mí me gratifican mucho. Y a veces, por supuesto, uno puede estar cansado, a veces más conectado, menos conectado. eh, pero es un fuego que arde con tanta fuerza adentro de uno, que yo creo que más o menos saben a qué me refiero. Así que bueno, creo que ya estoy hablando medio en círculo y yo daría como un cierre a lo que yo estoy exponiendo. Por supuesto, si alguien tiene alguna pregunta y yo puedo contestar algo, con gusto. Eh, pero bueno, Bueno, Rafa, te leo salga. una pregunta, la última, va, porque hay una sola. ¿Has estado con Satya Sai? Lilian lo comenta. Ajá, ¿Has estado con Satya Sai en algún sueño después de que sí, dejaras tu cuerpo físico? ¿Qué nos podés compartir? ¿Qué nos puedes compartir? sí, muchísimos. Eh, la verdad que en muchísimos. Por supuesto que a todos nos gustaría poder soñarlo más de lo que lo soñamos, eh, pero, pero si me quejo también es de lleno, digamos. Porque Estuviste con Baba, escúchame, que nos queda el resto. Yo ni eso, siquiera eso, me quería. debo decir que más de una vez me avergüenza un poco. Nah, ¿por qué? Porque, ¿se acuerdan Porque querés más, claro. y esto lo hablaba con mi novia hace poco. Eh, ¿Se acuerdan ese versito de algún momento de la misa que decía, Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una sola palabra tuya bastará para sanarme? ¿Se acuerdan esas palabras? Bueno, a mí me dio mucho más que una sola palabra. O sea, muchísimo más que una sola palabra. Me dio montones de palabras. Nos abrazamos, le agarré las manos, le toqué los pies, le acaricié el pelo, me dio un medallón, charlamos, un montón de cosas hizo, no solamente una palabra. Y sin embargo, aquí sigo yo renegando con la vida y teniendo dudas y experimentando dificultades y cosas que me cuestan, y etcétera, y etcétera. Entonces digo, a veces, honestamente, y lo confieso como algo muy íntimo, a veces siento un poco de vergüenza. Digo, con todo lo que recibí, yo capaz que no tendría que estar todavía dudando de algunas cosas, o no tendría que estar experimentando tal dificultad en algunas cosas. ¿Me explico? Sí, sí. Pero bueno, volviendo un poquito a la pregunta que hizo Lili, hay un sueño muy hermoso que tuve una vez después de que Swami falleció, que me gustaría contárselos,
Y de hecho, leérselos, porque lo tengo escrito de un modo que quedó muy lindo y muy preciso en lo que ocurrió en el sueño, y me gustaría contárselos para cerrar. ¿Les parece? Hay otra pregunta, Dale, pero si no cerramos dale, acá. O te la decime, doy, la digo. dale, decime. Marisol y Gerardo, creo que son Ah, hermanos Mari, del sur. Sí. ellos me conocen también de aquellas épocas. ¿Cómo te sentís con tu nuevo Seba en la organización? Bueno, en Uriarte, sí, en la En organización Uriarte. SAI en Uriarte, sí. Eh, Voy un poquito a esto y después hago el cierre con lo del sueño. Em, Respecto al SEBA en el centro de Uriarte, la verdad que para mí es una alegría inmensa, no me lo esperaba. O sea, yo vivo en Buenos Aires hace 13, 14 años, eh, y, y no es que yo iba regular y religiosamente a todas las ceremonias de Uriarte. No, no fue así, porque qué sé yo, muchas veces me coincidía con mis actividades de conciertos y demás. Mira, ahí está Guada. Eh, y, digamos, por supuesto que iba a Uriarte de tanto en tanto, participaba de actividades. Al principio, mirá, yo al principio caí a Uriarte, cuando me vine a vivir a Buenos Aires, como una de las, entre comillas, autoridades del Consejo Central, porque yo era coordinador nacional de jóvenes. Entonces yo iba a Uriarte como un representante de un organismo que está, si querés, en el mapa de la organización SAI, está un organismo que está más En el arriba, top. Sí. ¿no? Y entonces yo caí a Uriarte, y Uriarte, que es un centro enorme, con gente con muchísima gente que va y gente que va hace mucho tiempo también, un centro del que todos los que venimos del interior hemos siempre oído y tenido como una referencia, ¿no? Uy, ¿y en Uriarte qué será? ¿Y en Uriarte qué será? Y siempre cada uno en la región o en su lugarcito del país adaptaba lo que por ahí iba llegando a su realidad, ¿no es cierto? Eh, y entonces, bueno, yo claramente conocí al Centro Uriarte y empiezo a habitarlo un poco más en distintas actividades y proyectos y demás. Eh, y en los últimos años, esta mujer que ven ahí con una sonrisa tan luminosa, que se llama Guadalupe, me empieza a decir, Rafa, vos tenés que venir acá a liderar el Centro Uriarte. ¿Qué? Le decía yo, no. Y ella convencida de que yo tenía algo para aportar ahí. Y yo nunca me lo creí, todavía no me lo creo hoy. Eh, pero ella insistió, insistió, insistió y me postuló y me postuló y me postuló. Y cuando se hicieron las últimas elecciones el año pasado, ahí en el Centro Uriarte, quedé. No como presi, quedé como vice, junto con la queridísima hermana Celia. Así que bueno, ahí estamos, llevando adelante un poquito, que también yo siento que me pasó algo parecido a lo que me había pasado con lo de John Benner al principio. Esto de que yo llegué a un lugar donde había un montón de cosas funcionando y yo no tenía idea. Yo no tenía idea de los procedimientos, de las cosas que se venían haciendo. Yo cuando empecé a coordinar jóvenes con 18 años, no sabía qué centros había en mi región, no sabía las personas que había, no sabía las actividades que se estaban haciendo. No, yo caí a un rol de liderazgo, quizás con la mirada media fresca, pero me faltaba datos, me faltaba información del territorio, digamos. Y acá en Uriarte siento que algo parecido me pasa, y muchas veces la llamo a Guada para decirle, Guada, ¿dónde está la llave de tal mueble, por ejemplo? Porque yo no sé. Pero Guada, que tiene mucho tiempo ahí, ella sí sabe y conoce todos los vericuetos de las cosas. Entonces, eh, siempre digo que trabajar en la organización SAI es una hermosa experiencia para aprender a trabajar en equipo y para aprender a pasarse la pelota también. Para aprender a reverenciar y aprender de quienes nos precedieron en los lugares de liderazgo, aunque sea de simplemente una actividad,
aprender de la experiencia de los que pasaron antes, nutrirse, aportar lo que uno pueda aportar y seguir construyendo y después poder pasarle la pelota a otro para que también siga construyendo y no se vaya perdiendo cada aprendizaje en cada cambio, ¿no? Y eso me parece que es algo muy valioso, sobre todo porque en la organización SAI tenemos gente que cubre varias generaciones. Tenemos desde los peques, que hay muchos dando vuelta, de los niños, y tenemos hasta gente de 90 años. Entonces, hay un montón de aprendizaje ahí para ir reciclando, para ir cosechando y que no se pierda. Para que quienes vengan mañana o pasado después de nosotros no tengan que aprender todo de cero, ¿no? Que les podamos allanar un poquito de camino, así como nos han allanado a nosotros. Así que bueno, un poquito esa la experiencia ahí en Uriarte, muy feliz. Gracias, Guada. Voy con lo del sueño, ¿les parece? Sí, sí. Em, Poco después que Sai Baba murió, tuve un sueño muy peculiar. En él me encontraba como testigo invisible en la sala de un hospital. Sobre la cama, el cuerpo de Baba muy deteriorado y a su alrededor un grupo de médicos preocupados que rendían sus intentos de recuperar esa vida. Se miraron angustiados. Uno de ellos negó moviendo su cabeza y resignados se retiraron cerrando la puerta. Unos segundos después, como un niño travieso que acaba de hacer creer a sus mayores que estaba dormido, Baba abre los ojos y espía con picardía para chequear que ya se hubieran ido todos, y entonces se levanta, jovial, de la cama y acomoda su túnica, y de pronto me mira en complicidad y yo me hago presente allí, en ese lugar, como saliendo de algún escondite. Y Baba, juntando sus manos, como quien se dispone a empezar algo, me dice, bueno, me tengo que ir a otro lado. Y yo me acerco, exaltado, e intento balbucear un, no, ¿por qué? A lo que nuevamente responde, mi misión continúa y para ello tengo que partir a otro lugar. Entonces se abre una suerte de portal que inunda la sala de una cálida luz. Y Baba se empieza a adentrar en él sin dejar de mirarme. Yo, paralizado de la congoja, comienzo a llorar hasta que no aguanto más y salgo corriendo hacia él, suplicándole que no se vaya. Sollozando, aferrado a sus pies y túnica, siento que mi mundo se derrumba. Y con el amor de millones de madres, como le es característico, se inclina y me abraza, tan entrañablemente como pueda ser posible. Me permite llorar un momento en ese abrazo, hasta que me mira y dice con ternura, siempre estoy con vos. No hay manera de que estemos lejos. Y me sonríe hasta que de algún modo acepto la situación y le digo que lo voy a extrañar y que lo amo. Sin dejar de mirarme y sonreír, se va haciendo más pequeño en esa luz hasta que todo se ilumina y ahí me despierto, llorando y riendo al mismo tiempo.
Y varios años después de este sueño, un amigo que atravesaba la gran tristeza de extrañarlo, le pedía constantemente, Baba, yo quiero verte. Hasta que una noche, en un sueño, él le susurró la respuesta. En el sueño Baba le dijo, ¿cómo ver al que ve? Yo soy el que ve. Sairam. Estaba anotando la frase, por eso quedó yo soy el que ve, mirá. Lo dejaste mudo a todos. Bueno, Rafa, qué historia. Y sí, con tantos años tenés mucho. Bueno, hermanos, bueno, gracias entonces por todo. Gracias, Rafa, por este servicio que en realidad es para compartir entre todos, con todos los hermanos que estuvieron participando. Lo vamos a subir también en las redes, si lo quieren. Está saliendo todo esto grabado. Así que bueno, se puede rever, compartir. Así que bueno, muchísimas gracias. Bueno, nos estamos viendo. Sairam. Hasta luego. Gracias, Seba, gracias por todo, gracias a todos los que se hicieron presentes. Gracias, Rafa. Varias cositas en el chat, a ver. Rafa. Romy escribió, qué lindo, Rafa, tenés razón. Hace poquito los conozco, pero desde ese día nunca más nunca más estuve sin ninguno de mis hermanos. Ajá. Qué belleza, muchas gracias, Rafael, hermoso Bueno. satsang, dice Lilian. Sairam. Así que bueno, me llenaste el alma, Rafa, gracias. Víctor Javif. Javif. Silvia, Andrea, gracias. Marisol Gerardo, gracias. Irma Lema, muchas gracias. Maravilloso satsang. Mirá, Y el con Irma y Barça. Nati, con Irma y Nati nos vimos hace un rato en Uriarte. Se apuraron todos para ir a ver, para poder estar. Y Bueno. yo dudé en un momento, porque me coincidía un poquito el horario con la ceremonia, entonces dije, bueno, capaz que puedo hacer el satsang virtual con ustedes desde el centro SAI. Pero entre que la gente iba a estar entrando y saliendo ahí, que por ahí entraba alguien a la secretaría, o que por ahí, sabiendo que a veces el internet está un poquito inestable, yo sabía que iba a tener mejor conexión acá en casa y mejor calidad de audio y video, así que, bueno, me vine para acá. Bueno, Rafa, y gracias. también a la gente del centro SAI de Florida también, que ayudan para moderar, para hacer toda la parte técnica también. El Por amor supuesto. genera más amor, dice. Gracias, amado hijo Silvano. Hijo, esa es madre. Mirá, está mi madre ahí, está con mi hermano, y recién la vi a mi Es tu sobrina también mamá, que se Silvana. asomó. Sí, Porque acá no veo las cámaras. y al lado, no sé si Acá está, está tu mamá, mirá, ahí la y vi. al lado Luisina, mi cuñada. ¿Mm? Y no sé. No. No, porque está mi novia está acá al lado escuchando también, pero prefirió permanecer fuera de cámara. Bueno, Sairam a todos. Que ten en Hasta cuenta la luego. pregunta de. Chao, bueno. Querido Rafa, ten en cuenta la pregunta de Gerardo y Marisol, porque tiene sentido de futuro. Te mando un abrazo grande. Sairam.